Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Reciban un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y deseo que cada uno de ustedes esté disfrutando de la bendición del Señor, donde quiera que se encuentren. Que sea Dios fortaleciéndoles y vamos adelante con Cristo, porque es la mejor elección que hemos podido hacer y es caminar con el Señor, obedecer su palabra. Así que en el día de hoy quiero compartir un corto mensaje y vamos a ir al libro de Romanos. En el capítulo 10, versículo 17 dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Oro que cada uno de los que están recibiendo este mensaje sean bendecidos y que podamos ser edificados en tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, otra traducción de la palabra del Señor, específicamente la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: así que la fe es el resultado de oír el mensaje. ¿Y de qué mensaje está hablando? El mensaje de la palabra del Señor. Eso quiere decir que cuando oímos la palabra del Señor, la fe nuestra acrecenta. Normalmente hay personas que podrían decir en la oración: Señor, aumenta mi fe, dame fe, quiero más fe, quiero estar lleno de fe. Pero de esa manera no va a venir la fe, porque la Biblia dice que la fe viene es por oír la palabra del Señor. Y le enseñó a los que le seguían. Me llama la atención que el Señor decía que el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso va a entender de que no todo el mundo está dispuesto para oír la palabra del Señor. Pero cuando nosotros oímos el consejo de Dios, la palabra del Señor, vamos a ser muy bendecidos, vamos a ser muy edificados en la palabra del Señor. Ahora, este versículo tiene una relación bien importante con el texto que está en el Evangelio de San Juan, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en el versículo 15 dice: y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, estábamos diciendo hace un momento que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y aquí dice que esta es la confianza que tenemos en Dios. Entonces la palabra confianza, que se traduce como fe. Y fe significa confiar en Dios. De manera que si usted y yo nos acercamos al Señor es porque le creemos al Señor, porque sabemos que lo que estamos orando a Dios, Dios nos escucha. Pero hay algo interesante en este pasaje de la Escritura que es lo que quiero recalcar en esta oportunidad. Y es que dice que la confianza que tenemos en Él es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, seremos oídos. Y cuando dice que si algo es conforme a la voluntad, significa que hay cosas que no son la voluntad de Dios. Por eso muchas veces nosotros en la oración pedimos por ciertas cosas, oramos por otras cosas, y unas oraciones son contestadas y otras no tienen contestación o no tienen respuesta. Y uno preguntaría ¿por qué? Porque efectivamente la Biblia lo está diciendo, porque no es la voluntad del Señor. Ahora, si recordamos el Señor Jesús, en el momento que estaba en el huerto, sufriendo allá tremendamente porque sentía la agonía de que iba a ser entregado y que tenía que morir, Él realmente no tenía en su corazón el deseo de ir a la cruz. Él sabía que era doloroso, pero Él recurrió al Padre y le dijo: Padre, si hay otra forma de rescatar a la humanidad, de salvar al mundo, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta del Padre Celestial? Mi voluntad es que vayas a la cruz. De manera que Jesús fue obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad del que lo envió, que es el Padre Celestial. De manera que nosotros vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso a veces oramos por personas porque están enfermas y la persona no recibe la sanidad. Y oramos por otros y si se sanan. O oramos por una persona para que Dios lo restaure y se muere. Y oramos por otros y Dios lo fortalece y lo levanta. ¿Es por qué? Porque eso está dentro de las facultades de Dios, porque Dios sencillamente a veces nos ha vendido una idea totalmente equivocada, y es que pensamos que a Dios le estamos dando órdenes y mandamos a Dios: haz esto, Señor, y obra aquí, y haz esto y lo otro. No, Dios no hace lo que tú quieres, Dios hace lo que Él quiere, porque Él es el Señor, porque Él es Dios, y a Él solamente venimos para honrarle, para darle gloria, porque aún dice, así no nos diera todas las cosas que tenemos todos los días, Él sigue siendo el Señor, Él sigue siendo el Todopoderoso, y Él merece ser adorado, Él merece la alabanza y la adoración de toda la creación, porque Él es Dios, porque Él es el Señor.
Así de sencillo. Entonces, cuando miramos a la palabra, dice que si nosotros le pedimos algo que es conforme a la voluntad del Señor, entonces Dios nos va a oír. Entonces dice la Escritura que tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no nos va a escuchar el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo lo que es el deseo del corazón de Dios. Porque así como un padre sabe elegir qué le da a sus hijos y qué es lo mejor para ellos, Dios sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Por eso tal vez esas oraciones que hemos hecho no han tenido la respuesta, porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Seguramente eso no es lo que nos va a traer la satisfacción y el gozo que nosotros queremos, sino que nos deleitemos en el Señor. Ahora, es interesante ver que muchas de las promesas del Señor están condicionadas en la palabra. Y es que Dios nos pide que hagamos algo y a cambio de eso viene lo otro. Y es que, por ejemplo, podemos decir que el resultado de la obediencia es la bendición. ¿Queremos ser bendecidos? Todo el mundo, amén, claro que sí. ¿Queremos disfrutar de las promesas de Dios? Amén, sí. Pregunto, ¿estamos dispuestos a obedecerlas? Ahí ya cambia la situación, ¿verdad? Entonces tenemos que obedecer a Dios para que esa bendición o esa respuesta venga como ese resultado a nuestra obediencia al Señor y a su palabra. Así que qué interesante, que cuando nosotros oímos la palabra del Señor, nuestra fe va a acrecentarse. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que mi invitación en esta oportunidad es, amigo, hermano, estudia la palabra de Dios, concéntrate en el estudio de la palabra, medita en ella y verá que tú vas a hacer que tu camino prospere y todas las cosas te van a salir bien. Así que Dios lo bendiga, deseo que esta palabra traiga mucha bendición para su vida porque es la palabra de Dios, no son mías mis palabras. Así que deseo que esta palabra le bendiga grandemente y bendiga a su familia. Dios le guarde y hasta una próxima oportunidad si así Dios lo quiere. Amén.